La clase a tratar el día de hoy es de semiología del esófago del reflujo gastroesofágico. Trataremos hoy día en esta clase sobre un recordaris de la anatomía del esófago, la terminología que se utiliza en los signos y síntomas que vayan a presentar estos pacientes, los conceptos sobre enfermedad de reflujo gastroesofágico, la clínica, donde hablaremos de los signos y los síntomas, y las complicaciones que se pueden presentar en esta patología. Recordando un poco sobre la anatomía del esófago, nosotros recordemos por nuestras clases de anatomía que el esófago es un tubo muscular que mide aproximadamente 30 centímetros de longitud y que comunica básicamente la faringe con el estómago, que inicia a nivel de C7 a altura de la sexta y séptima cervical y puede llegar hasta la 11ª vértebra torácica. Dentro de esto nosotros vamos a reconocer tres porciones, ¿no?, que va a presentar el esófago, que es una cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Las relaciones anatómicas que debemos tener en cuenta van a ser relaciones con el cartílago cricoide de la laringe, el callado aórtico de la arteria aorta, el atrio izquierdo del corazón y el hiato esofágico, por donde va a transcurrir o va a pasar el esófago a través de un orificio del diafragma y que va a permitir ingresar hacia la cavidad abdominal. En cuanto a la terminología que vamos a utilizar, debemos conocer lo que es la disfagia. Y la disfagia es la dificultad al deglutir y al pasar el bolo alimenticio. Entonces, cuando el paciente al deglutir un alimento presenta dolor o dificultad, más que todo, se va a conocer como una disfagia. Y esta disfagia es un síntoma realmente que el paciente que presenta una alteración, ya sea una tumoración, un cáncer, o pacientes que tienen ya alteración estructural a nivel del esófago, como en la esclerodermia, ¿no? Pacientes con esclerodermia van a presentar esta disfagia. La odinofagia es sobre todo el dolor al deglutir, ¿no? La pirosis es el ardor o dolor retroesternal que va a presentar el paciente. La cialorrea es el aumento de la secreción salival. Y la halitosis es el aliento urinoso en la uremia sobre todo. O olor a manzana en los casos de cetocidosis diabética, en los pacientes que presentan muguet oral por una estomatitis candidiásica. Puede ser un olor medio putrido en el caso de pacientes que están presentando absceso de pulmón o cualquier absceso dentro de la cavidad oral también. Dulzón, un olor medio dulzón en el caso de pacientes que están presentando un coma hepático. Otra de las terminologías que debemos tener en cuenta son la pituita, que es el vómito salival matinal, que se va a presentar mucho en los pacientes que tienen gastritis o cialofagia en el caso de los pacientes que fuman mucho, ¿no?, los fumadores. Entonces, este es un síntoma que en realidad es muy común y por lo que acude el paciente mucho a consulta. Náuseas, que es la sensación de asco sin haber ingerido alimentos. La arcada, que es el movimiento que va a presentar el paciente acompañada de la sensación nauseosa más el esfuerzo de vómito, y el vómito que realmente va a ser el síntoma reflejo de origen digestivo o extradigestivo y cuyo centro se encuentra a nivel del bulbo y se va a manifestar a través de una expulsión por la boca de material o contenido alimentario o del tubo digestivo. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se va a caracterizar por ascenso del contenido gástrico o gastroabdominal por encima de la unión gastroesofágica, que nos va a dar síntomas y va a provocar lesiones esofágicas. He ahí la importancia de esta patología. Y a la larga, estos síntomas y lesiones esofágicas van a afectar la calidad de vida de nuestro paciente, ya que le van a producir odinofagia,
les va a producir disfagia, les va a producir alteraciones en el ritmo del sueño, como lo vamos a ver posteriormente. Un recordario sobre la fisiopatología. Recordemos que este reflujo gastroesofágico se va a dar como consecuencia de un desequilibrio de la barrera antirreflujo normal. El reflujo gastroesofágico normalmente es esperable, pero se produce frecuentemente durante y después de las comidas, con una duración menor de 5 minutos que no da complicaciones ni lesiones realmente a nivel del esófago. Y sobre todo que es raro en las noches, pero en la enfermedad del reflujo gastroesofágico ya se altera estas condiciones. Entonces, recordemos, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico, como ustedes lo pueden leer, es el flujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago, mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es ya la alteración de la calidad de vida debido directamente a que van a dar mayores síntomas este reflujo, lo cual va a alterar la calidad de vida de nuestro paciente. Otra de las terminologías que debemos tener y que debemos saber definir es la esofagitis por reflujo, que va a ser básicamente la consecuencia del reflujo gastroesofágico patológico. Asimismo, la enfermedad de reflujo gastroesofágico endoscópicamente negativa va a ser cuando el paciente presenta la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero no presenta lesiones en la mucosa esofágica, por lo cual visiblemente endoscópica no se ven erosiones o ulceraciones. En esta diapositiva hablaremos un poco sobre los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y debemos de saber de que hay mecanismos defensivos y factores lesivos. Dentro de los mecanismos defensivos que van a evitar una patología de enfermedad de reflujo gastroesofágica van a ser primero la barrera antirreflujo, que va a estar conformado por el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, los ligamentos frenoesofágicos y el ángulo de His. Otro de los mecanismos va a ser el aclaramiento esofágico, que va a estar compuesto por la peristalsis esofágica y la salivación. Y el tercer mecanismo va a ser la defensa tisular, que va a estar conformada por la capa de moco, el bicarbonato y agua, las uniones celulares, la expulsión de los hidrogeniones y la reparación celular, además del flujo sanguíneo que se da en la zona. Dentro de los factores lesivos vamos a tener al material que refluye, que están conformados básicamente por el ácido más la pepsina y el reflujo duodeno-biliar. El segundo factor lesivo vamos a tener el aumento de la presión intragástrica en los casos de una distensión gástrica, y el tercer factor lesivo es el retraso en el vaciamiento. Entonces, debemos conocer un poco de cada uno de estos. Dentro de ellos hablaremos un poco del aclaramiento esofágico, la cual va a ser la capacidad del esófago para vaciar con rapidez el contenido gástrico refluido. Uno de los factores va a ser el volumen, que va a ser el volumen que se expulsa cuando se expulsa todo el contenido del esófago. Otro de los factores va a ser si es un volumen residual, que se debe neutralizar o neutraliza el ácido del contenido remanente del proceso anterior, ¿no? Y otros tres factores que van a ser la acción de la gravedad, la saliva y las contracciones del esófago. Entonces, en este diagrama ustedes van a ver un poco sobre el aclaramiento esofágico, ¿no? El peristaltismo, la salivación, la distensión que se da, los hidrogeniones, la pepsina, la presión intraabdominal y la presencia de la bilis o enzimas pancreáticas que se vayan a dar y que vayan a refluir y que nuevamente podrían llegar nuevamente hasta el esófago por un reflujo gastroesofágico. En cuanto a la barrera esofágica, vamos a tener factores preepiteliales, factores epiteliales y factores posepiteliales, como lo hemos visto en el diafragma previo a esta diapositiva, donde vamos a ver que los factores preepiteliales
van a tener una escasa importancia defensiva, van a estar formados básicamente por la capa de moco, el bicarbonato y la capa acuosa. Dentro de los factores epiteliales vamos a ver a los estructurales que van a estar formados por membranas celulares y los complejos intercelulares. Y otro que van a ser los factores funcionales epiteliales, donde vamos a tener al transporte epitelial, los tapones intra e intercelulares y la proliferación propiamente de la capa basal. Dentro de los factores posepiteliales vamos a tener el flujo sanguíneo de la zona, el bicarbonato, presencia de oxígeno y nutrientes, el arrastre y la dilución de los hidrogeniones. Otro factor dentro de la fisiopatología va a ser la extensión y severidad de la injuria que se vaya a producir secundaria al reflujo gastroesofágico y va a depender sobre todo de la frecuencia y la duración de la exposición del esófago al material que refluye, de la cantidad, o sea, el volumen y la potencia, o sea, la concentración del jugo gástrico presente en el reflujo y de la capacidad que tenga la mucosa esofágica para responder a la lesión y reponerse de ella. Dentro de los mecanismos de reflujo que se vayan a dar, van a estar 1. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Si el esfínter esofágico inferior es hipopresivo, que quiere decir que ya perdió su tono, su fuerza de presión. Si el paciente presenta una hernia del hiato. Y el cuarto componente, que es muy importante, es el componente gástrico. Dentro de la clasificación vamos a tener síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos vamos a tener a los síndromes sintomáticos y a los síndromes con lesión de mucosa. Dentro de los síndromes sintomáticos vamos a tener al síndrome típico de reflujo gastroesofágico, al dolor torácico por reflujo. Dentro de los síndromes con lesión mucosa vamos a tener ya a la esofagitis, a la estenosis, al esófago de Barrett y al adenocarcinoma. Dentro de los síndromes extraesofágicos vamos a tener asociaciones establecidas y asociaciones propuestas. Dentro de las asociaciones establecidas tenemos a la tos por reflujo, laringitis por reflujo, el asma por reflujo y erosiones dentales por reflujo. Las asociaciones propuestas vamos a tener la faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, otitis media recurrente que podría estar presentando nuestro paciente. He ahí, ustedes ahora pueden observar por qué es tan importante el estudio de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, si ya hemos visto cuáles podrían ser las complicaciones, entonces debemos conocer cuál va a ser la clínica que va a presentar nuestro paciente. Entonces vamos a tener síntomas típicos como el de pirosis, que va a ser un síntoma sobre todo muy frecuente y es el más común en este tipo de pacientes. La regurgitación y la disfagia que va a presentar nuestro paciente. Luego, dentro de los síntomas atípicos tenemos la odinofagia, el hipo, las náuseas y el vómito. Dentro de las manifestaciones estresofágicas vamos a ver manifestaciones torácicas como cuáles: la tos crónica, el asma, la bronquitis, el dolor precordial de origen no cardíaco, la disfonía, la disfagia intermitente, la ronquera, la gingivitis y el laringoespasmo que puede presentar el paciente. En cuanto al diagnóstico de esta patología, vamos a tener en cuenta sobre todo la clínica, el cuadro clínico que presenta nuestro paciente, el uso de la endoscopía, la radiología, la histología, la manometría y la pH-metría. Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta la calasia, la colelitiasis que pueden presentar el paciente, el infarto agudo de miocardio, el cáncer esofágico, alteraciones en la motilidad esofágica, el espasmo esofágico, la esofagitis, las úlceras gástricas, gastritis aguda, la gastritis crónica, infecciones por Helicobacter pylori, la hernia hiatal, malrotación intestinal,
alteraciones en la motilidad intestinal, síndrome del intestino irritable y la enfermedad por úlcera péptica. Estos son, como ustedes ven, cuadros muy importantes a tener en cuenta y a realizar el diagnóstico diferencial en este tipo de pacientes. La endoscopía nos va a permitir valorar sobre todo la anatomía e identificar si ya hay presencia de esofagitis, estenosis y cambios compatibles con un esófago de Barrett. Nos permite asimismo tomar las biopsias y confirmar a través del estudio anatomopatológico de estas el diagnóstico. Además, también nos permite excluir la presencia de otras enfermedades que debemos tener en cuenta y que ya las hemos mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros en los hallazgos endoscópicos compatibles con una esofagitis por reflujo? Vamos a encontrar lesiones que van a presentarse en un esófago alterado y vamos a ver que en un estadio 1 solamente vamos a encontrar una erosión eritematosa única que puede afectar a varios pliegues, pero no se confluyen. El estadio 2 ya hay erosiones confluentes, pero que no llegan a ser totalmente circunferencial. En el estadio 3 ya hay erosiones que confluyen y son circunferenciales y ya se forman un poco más eritematosas exudativas. En el estadio 4 vamos a encontrar lo mismo que en el 1, 2 o 3, más presencia de una úlcera o lesiones que ya llegan a estenosar o formar un esófago corto. Y el estadio 4 ya es, el estadio 5 diré, disculpen, el esófago de Barrett con o sin lesiones compatibles con uno de un primer estadio a un tercer estadio. Asimismo, vamos a ver la clasificación de la esofagitis de Los Ángeles, en el cual se habla de un grado A, B, C y D. En el grado A se habla de una o más rupturas de la mucosa menores a 5 milímetros de longitud que no se extienden entre las crestas de los pliegues mucosos. En el grado 2 se ve de que existen las mismas rupturas, pero ya son mayores de 5 milímetros y que no se extienden entre las crestas de los pliegues mucosos. En el grado C se ve ya de que estas son mayores estas rupturas y sí se van a extender entre las crestas de 2 o más pliegues. Y en el grado D ya se observa una o más rupturas mucosas que afectan por lo menos al 75% de la circunferencia del esófago. La manometría nos va a permitir evaluar sobre todo el tono, ¿no? La presión y relajación del esfínter esofágico inferior. Mayormente no es un examen de rutina para el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero que sí se puede solicitar. Asimismo, la medición del pH ambulatorio, en el cual es un procedimiento que se utiliza un dispositivo portátil. El estudio puede ser corto, de 5 minutos, o largo, en 24 horas. Y va a permitir valorar sobre todo la capacidad del esófago para eliminar el ácido. Va a tener la característica de registrar pH menores de 4. Asimismo, nos permite relacionar los síntomas con los episodios de reflujo. Mayormente no debe evidenciar el reflujo alcalino ni el daño a la mucosa del esófago. Y más que todo se realiza en pacientes que son refractarios a un tratamiento convencional o que presenten endoscopías normales. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad de reflujo gastroesofágico tenemos a la esofagitis péptica, a las hemorragias, estenosis, el esófago de Barrett, aspiraciones pulmonares y el adenocarcinoma. He ahí la importancia, les vuelvo a repetir, son las complicaciones que conlleva esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que hace importante que se estudie esta patología. Hablaremos del esófago de Barrett, que es una complicación, que llega a ser la complicación más seria y severa a largo plazo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Se presenta mayormente en un 8 a 15% de los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico y va a ser causado por el reflujo crónico de jugo gástrico en el esófago. Se va a definir como una conversión metaplásica del epitelio normal esofágico distal al epitelio cilíndrico.
Mayormente se debe de tomar una biopsia y una revisión histológica para su diagnóstico. El esófago de Barrett lo vamos a definir como la metaplasia de tipo intestinal y tiene un alto potencial maligno. Es un factor de riesgo para desarrollar el adenocarcinoma esofágico y este adenocarcinoma esofágico va a corresponder al mayor del 50% de los cánceres esofágicos. Y que debemos tener en cuenta es a la acalasia, en la cual vamos a encontrar una incapacidad del esfínter gastroesofágico para relajarse al deglutir, debido a que hay una degeneración de las células ganglionares a nivel de la pared del órgano. Asimismo, se va a ver una pérdida de la actividad peristáltica, lo cual va a ocasionar una dilatación, porque va a llegar, no va a haber fuerza para contraer y no va a haber fuerza para bypassear este stop, ¿no? Esta incapacidad del esfínter gastroesofágico para relajarse y se va a producir el megacolon, el megaesófago. Mayormente se va a presentar en personas de entre los 25 a 60 años y va a tener diferentes etiologías, ¿no? Pueden ser de origen idiopático, infecciosas, como en el caso del Chagas, la degeneración del nervio vago, en el caso de la presencia de un adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, tumores por mecanismos paraneoplásicos o enfermedad de Hodgkin, carcinoma pulmonar y por el hepatocelular. Asimismo, vamos a observar cuál va a ser entonces el mecanismo. Se va a producir una hipertonía del esfínter esofágico inferior, va a haber falla de la relajación de este esfínter y se va a dar por ende un aumento de la presión intraabdominal, lo cual va a ocasionar una dilatación esofágica y por ende una pérdida progresiva de la peristalsis. El cuadro clínico entonces que vamos a encontrar es disfagia sólidos y líquidos que va a llegar progresivamente, la regurgitación que va a presentar estos pacientes, la dificultad para eructar y la pérdida de peso. Entonces debemos tener en cuenta que también pueden presentar dolor precordial, pirosis y la triada clásica que nunca debemos olvidar, ¿no? Que es la disfagia, regurgitación y pérdida de peso. Entonces lo que vamos a encontrar a nivel radiográfico es justamente lo que habíamos mencionado anteriormente. Por la pérdida de la peristalsis se va a ver una retención de comida, vamos a poder observar niveles hidroaéreos, dilatación, tortuosidad del esófago, un megaesófago y la presencia al final en la zona distal del pico de pájaro o señal del pico de colibrí, ¿no? El cáncer de esófago, que se va a caracterizar por presentar disfagia, pérdida de peso, dolor retroesternal y otros síntomas como disfonía, tos o hipo. En los hallazgos radiográficos que vamos a encontrar en estos casos vamos a ver que va a haber una imagen de sustracción como una mordida del manzana, ¿no? A nivel de lo que es el esófago. Lesiones estenosantes también es lo que vamos a encontrar radiográficamente.